Un día ya no te diré nada. No será porque no tenga palabras. Las tuve durante años. Las palabras suaves, palabras torpes, palabras dichas con miedo y palabras dichas con esperanza. No será porque no haya intentado explicar lo que dolía, lo que faltaba, lo que se estaba rompiendo lentamente en días silenciosos. Un día ya no te diré nada, y ese día no llegará con gritos ni con reproches, ni con una puerta cerrándose de golpe. Llegará en silencio, y ese silencio será el verdadero final. Ella lo sabía, aunque nunca se lo dijo así. Lo sentía en el pecho como una advertencia suave pero constante. Hay silencios que no nacen de la calma, sino del cansancio del alma. Y ella estaba cansada, no del amor, porque todavía amaba, sino de hablarle a alguien que escuchaba solo a medias. Esta historia no empieza cuando todo se rompe. Empieza cuando todavía parecía que había tiempo, cuando aún se decían buenos días. Y sin darse cuenta, poco a poco, esos días iban perdiendo su brillo. Él estaba ahí, presente en cuerpo, ausente en espíritu. Cumplía con lo necesario, pero no con lo profundo. Y ella, sin darse cuenta, comenzó a sentirse sola aún estando acompañada. No era abandono visible, era algo más sutil, más peligroso. Era la sensación de hablar y no ser comprendida. Era pedir y sentirse exagerada. Era llorar en silencio para no molestar. Al principio ella hablaba mucho, con cuidado, con amor, con temor de herir. Decía lo que sentía, explicaba lo que le dolía, preguntaba si podían intentarlo de alguna u otra forma. Y cada vez que hablaba, lo hacía con la esperanza secreta de que esta vez sí la escucharía de verdad. Pero el tiempo pasaba y las respuestas se volvían cortas, las promesas repetidas. Ella comenzó a callar cosas pequeñas, luego cosas importantes, hasta que empezó a callar lo esencial, no porque ya no importara, sino porque dolía demasiado repetirlo. En las noches cuando él dormía, ella miraba el techo y hablaba con Dios en silencio. No le pedía que cambiara al otro, le pedía claridad, fuerza, paz. Le pedía no endurecer el corazón, le pedía saber si ese silencio que estaba creciendo era una prueba o una señal. Sabía que Dios no siempre respondería con palabras. A veces Él responde dejando que el alma se canse lo suficiente como para entenderlo. Ella recordó cómo había sido al inicio, no como una escena idealizada, sino como un recuerdo vivo que aún respiraba dentro de ella. Recordó la manera en que él la miraba cuando hablaban, como si sus palabras importaran. Recordó cómo se sentía segura siendo ella misma, sin tener que explicar cada emoción, sin medir cada frase. En aquel entonces el amor no era perfecto, pero era muy hermoso, y eso hacía toda la diferencia. Con el paso del tiempo ella fue cambiando sin darse cuenta. No dejó de amar, pero empezó a adaptarse. Se volvió más comprensiva, más paciente, más silenciosa. Aprendió a justificar ausencias, a normalizar distancias, a traducir el desinterés como cansancio. Se dijo a sí misma que el amor también era entender, esperar y sostener. Por dentro, su mundo se fue llenando de preguntas que no hacía en voz alta. ¿En qué momento este amor dejó de ser prioridad? ¿Cuándo empezó a desmoronarse esta relación? ¿Por qué tenía que pedir atención como si fuera un favor? Cada pregunta se quedaba guardada en su corazón como una oración inconclusa. Y en medio de ese diálogo interno, Dios se convirtió en su único oyente constante. No el Dios lejano de los discursos, sino el Dios cercano que escucha incluso cuando no hay palabras. Ella no oraba de rodillas ni con fórmulas aprendidas. Oraba mientras lavaba los platos, mientras caminaba sola, mientras las lágrimas caían sin permiso. Le hablaba a Dios como se le habla a alguien que reconoce todo, incluso lo que uno mismo no se atreve a aceptar. Le decía que tenía miedo de quedarse y apagarse, miedo de descubrir que había dado más de lo recibido. Y en ese diálogo silencioso empezó a entender algo especial. Dios no le pedía que se quedara ni que se fuera, le pedía que no se perdiera. Mientras tanto, la vida seguía, las rutinas continuaban. Él seguía creyendo que todo estaba bien porque ya no había reclamos. Ella seguía sonriendo lo justo. Nadie hablaba del vacío, pero el vacío crecía.
y hay vacíos que no hacen ruido, pero pesan demasiado. Ella comenzó a escucharse más, a notar cómo su cuerpo reaccionaba cuando él no la miraba, cuando no preguntaba, cuando no estaba. Empezó a entender que su tristeza no era debilidad, sino una señal de que su alma necesitaba la verdad. Un día decidió no decir nada, solo llegó sin anuncio, no hubo discusión ni despedida, solo una certeza tranquila. Se dio cuenta de que ella había explicado todo lo que podía explicarse, que repetirlo sería traicionarse. Y entonces eligió el silencio, no como castigo, sino como límite. Esa noche habló largamente con Dios, no desde el dolor, sino desde la madurez. Le dijo que seguía amando, pero que ella no quería mendigar amor. Le pidió que pasara lo que pasara, no la dejara rendirse. Y en esa oración sintió algo distinto, tranquilidad en el alma. El silencio empezó a transformar el ambiente. Él comenzó a sentirlo como una ausencia nueva, algo que no encajaba, algo faltaba, y por primera vez tuvo que enfrentarse a lo que había ignorado. El silencio le mostró lo que las palabras no habían logrado. No sabemos qué pasó después. Tal vez él despierte, tal vez ella siga adelante, tal vez Dios obre de una manera que nunca imaginaba. Pero hay historias que no se cierran cuando termina el relato, y hay silencios que son, en realidad, la última oportunidad para escuchar. Esta historia no habla solo de una pareja, habla de todos aquellos que dieron demasiado y callaron a tiempo, de quienes aprendieron que amar no significa desaparecer, de quienes descubrieron que Dios no habita en el ruido, sino en la verdad que emerge cuando todo calla. Tal vez tú también estás en este punto, tal vez sigues hablando o tal vez ya guardaste silencio. Sea cual sea tu lugar, recuerda esto: Dios ve lo que nadie más ve, escucha lo que no dices y acompaña incluso cuando no sabes qué decisión tomar. Si esta historia tocó tu corazón, no pases de largo. Suscríbete, comparte este mensaje y escribe en la caja de comentarios: Dios, ayúdame a no callar más. A veces poner en palabras lo que vivimos es el primer paso para volver a escucharnos y para permitir que Dios haga lo que Él sabe hacer.